O sea, no nos damos cuenta que les enseñamos a los niños a estar desconectados. O sea, le tienes que dar 100% de atención al niño una gran parte del día cuando estás con él. Es la pregunta, ¿qué he hecho con este niño que es así? Porque lo impactamos de maneras muy sutiles. Cuando el niño no tiene lenguaje, lo impacta todo. Cómo te paras, cómo te sientes, cómo te mueves, o cómo mueves los ojos, cómo gesticulas, todo eso lo está absorbiendo el niño. Y perdemos mucho tiempo con nuestros propios obstáculos mentales. Maite Valverde de Loyola presenta entrevista con Kavindu para hablar de mindfulness para niños y adultos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy estamos con Kavindu. Bienvenido, Kavindu. Hola. Vamos a hablar de mindfulness para niños. Y vamos a hablar del cerebro y cómo funciona el cerebro de los niños. Vamos a ver recomendaciones para papás o cuidadores de niños también. Y antes les voy a presentar a Kavindu. Kavindu es maestro de meditación mindfulness, es cofundador de las escuelas Yoga Espacio, certifica actualmente maestros en mindfulness y también es creador del sitio web meditacionparalavida.org. Tienes varias formaciones para escuelas para llevar mindfulness a los niños, ¿no? A través de los maestros. Pues bienvenido, Kavindu. Pues gracias. Entonces me gustaría empezar explicando qué es mindfulness y por qué es una buena idea practicar mindfulness. Bueno, mindfulness es una palabra que se ha adoptado recientemente para referirse a un tipo de práctica que tiene que ver con la atención y con una actitud cuando prestas atención, o sea, con una manera de prestar atención que es receptiva y sin juicio y intencional, ¿verdad? Y lo que se ha visto es que tiene muchos beneficios en diferentes niveles de salud, digamos, del ser humano, ¿no? Se ha visto y en ensayos clínicos hay suficiente evidencia para decir que sí ayuda, que ayuda con el estrés crónico, con el dolor crónico, con algunos padecimientos mentales incluso, pero también simplemente para vivir mejor, para vivir más felices y con mejores recursos mentales y emocionales para responder a la vida y crear un mundo mejor. Ok. ¿Qué es vivir más feliz? Pues creo que es tener los recursos para responder a las situaciones de la vida, a las adversidades, a los desafíos y también para desarrollar uno como ser humano, desarrollarse y crecer como ser humano y poder florecer, digamos, como ser humano, o sea, expresar las cualidades y potenciales que tenemos. Eso. Me gustaría ver el tema de mindfulness se ha puesto de moda y mindfulness para niños, entonces parece que todo esto es una moda. ¿Qué dirías al respecto? Pues yo no diría que mindfulness se ha puesto de moda porque tiene 2500 años de existir. Se ha difundido más. Se ha difundido más justamente porque ha impactado sectores de la salud y sectores de la educación y sectores del bienestar y a la psicología y la psiquiatría y a los tratamientos del dolor crónico. Se ha visto su utilidad y su valor y su efectividad. Y no estoy seguro que es una moda. Yo creo que va a ir evolucionando, como todo va evolucionando. Supongo que irán surgiendo más evidencias de qué sí funciona, qué no funciona, en qué momento sí, para quiénes sí. Se va a ir refinando mucho de todo esto, ¿verdad? Pero creo que mindfulness no como un objeto y una mercancía o una marca, sino el trabajo con la mente y la atención y las cualidades mentales está aquí para quedarse y llegó aquí desde hace miles de años. Realmente es un objetivo del ser humano el bienestar y ha buscado de muchas maneras el ser humano trabajar con su mente justo porque, pues bueno, es muy evidente que podemos construir un mundo bastante dañino y tenemos el potencial de hacerlo mejor. Ok. ¿Y qué es mindfulness para niños? Pues mindfulness o conciencia plena o atención plena, como se usa más en el entorno de la educación,
atención plena. Llegó a las escuelas primero llevado por simplemente gente que meditaba, muchas veces mismos maestros de escuelas primarias en Estados Unidos y en Europa y en Canadá, que yo sepa, probablemente en otros lados del mundo también, que vieron el valor de llevar esto simplemente porque a ellos les funcionaba. Lo cual es una traducción un poco difícil de hacer, porque la mente y el cerebro de un adulto es muy diferente a la de un niño. Entonces, pues, sin embargo, se veían cosas que podían fácilmente extrapolarse, aunque todavía hace falta mucha investigación para ver si es verdad que funciona con los niños. Pero llegó primero con maestros de primaria, que ellos mismos, y de secundaria, de escuelas, ¿verdad?, que ellos mismos meditaban, y lo empezaron a llevar a sus alumnos y de repente a dar más talleres y cosas por el estilo, y se ve viendo cierto nivel de resultado. Y ya posteriormente se empezó a medir algunos de estos resultados, hay algunos estudios muy sugerentes, y ya después se fue desarrollando más una metodología más adaptada a la mente y al cerebro del niño, lo cual es muy complejo porque el niño cada 6 meses es un niño muy distinto, ¿no? Y cómo crece el niño y sus entornos culturales y sociales y familiares hacen cambios muy importantes en la mente del niño. Pero básicamente porque se vio que sirve. Creo que en un inicio se vio como una manera de ayudar a los niños a tener mejor atención. Atención Y está más ayudando, continua y ¿no? sostenida. Sí, sí está ayudando, claro que está ayudando. Es más evidente que funciona en quien más lo necesita, aunque suena medio como obvio, pero los estudios que hay de mindfulness en escuelas, los que conozco, porque constantemente están haciendo, eh, muestran que aquellos que iban más mal en la escuela, que tenían más baja atención, se les hace un test antes, ¿no? Y en ese test se mide algunas funciones mentales, algunas funciones ejecutivas mentales, sobre todo aquellas que impactan el aprendizaje y el bienestar social del niño en su entorno, su capacidad de prestar atención, de recordar una serie de tareas, de llevar a cabo tareas, de terminarlas, etcétera, ¿no? Cosas que impactan la salud y la educación. Y después de hacerles un programa, una intervención de atención plena, se vio que los que iban más mal en eso son los que más mejoraron. Y los que no estaban tan mal tuvieron un cambio importante, o sea, notable, pero chiquito, ¿no? Pero ya hubo un cambio significativo en quien más lo necesitaban. O sea, mindfulness ayuda más a quien más le hace falta, digamos, ¿no? Pero también se puede ver en otros estudios, sobre todo más con adultos, que no solo es algo que sirve para remediar o desarrollar limitaciones que uno haya podido tener en su desarrollo, ¿verdad? Sino sirve también para tener mejores recursos de respuesta ante la vida. Y eso se ve a más largo plazo también, a más edad, ¿no? Ok. ¿Cómo ayuda mindfulness para el déficit de atención? Y quizá también la ansiedad generalizada, que es muy común, ¿no? Bueno, mindfulness, creo que lo más importante de mindfulness es notar que la manera en que ayuda con la atención y el estrés y todo es a través de primero crear una atención y una conciencia de tu experiencia interna. Y que esa conciencia de tu experiencia interna del cuerpo, de las emociones, de los pensamientos, esa habilidad de mirarnos a nosotros mismos y de ver nuestra mente y darnos cuenta qué está haciendo, y verlo de una manera no juiciosa y no analítica incluso. No analítica en un sentido mientras meditas, ¿no? Ayuda muchísimo para poder regular los mismos procesos emocionales, fisiológicos y las activaciones del sistema nervioso que tienden a condicionarse o a volverse hábitos muy fácilmente. Ayudar a regular quiere decir nos ayuda a mejorar su funcionamiento. Por ejemplo, la atención, o sea, para trabajar con déficit de atención hay que entender que el déficit de atención es muy probablemente tiene una base en una desconexión afectiva del niño en su entorno, con sus padres, y también del déficit de atención de sus padres, porque lo aprenden también. Okay. Lo aprenden modelado, o sea, lo absorben en un sentido, porque ven cómo usa su atención su mamá y ellos pues,
Simplemente copian. lo van copiando porque el niño va copiando todo. O sea, no lo hace conscientemente, su cerebro va copiando todo, ¿no? Su Ujú. cerebro es un papel calca, ¿no? Entonces va copiando todo y ensamblando todo. Y entonces el déficit de atención en niños, por ejemplo, hay muchos estudios que muestran que los niños con déficit de atención tienen padres con déficit de atención Mm. y así en generaciones, ¿no? Entonces, hay que entender que hay todo un contexto en el cual se surgió eso. Entonces, mindfulness puede ayudar porque le ayuda al niño a tener ciertos recursos internos para modular y entrenar una atención que no fue propiamente desarrollada debido a problemas, sí, de desarrollo o de absorción de modelos disfuncionales de atención de sus padres Ujú, ujú. y que pueda empezar a hacer algo para hacer una diferencia con ello, para mejorar su capacidad de prestar atención, de aprender, de regular el estrés, porque mucho del déficit de atención tiene que ver con una activación del sistema simpático, digamos, constante, aun cuando no es necesario en esos niveles, ¿no? Sobre todo la parte del sistema de estrés que es como más relacionado con el sistema de amenaza. Ok. Cuando estamos bajo amenaza, nuestra atención disminuye muchísimo. Mm. Cualquiera tiene que ver nada más que surja un problema en su vida y esté muy preocupado y darte cuenta cómo todo se te empieza a olvidar, se te pasan las cosas y no aprendes bien, no te puedes concentrar. Ujú, ujú. Entonces, si un niño creció con mucha desconexión social, por ejemplo, mucha desconexión afectiva, tiene una especie de estrés constante y ese está impactando mucho su capacidad de prestar atención y sostener la atención. Mm, ujú. Entonces, mindfulness le puede ayudar, pero también hay que trabajar con los padres y trabajar con el entorno. Claro. Y hay que ver el salón de clase cómo está y el maestro cómo lo trata. Realmente lo mejor es un trabajo sistémico. Ujú, Pero ujú. mindfulness les da ciertas herramientas autogestivas, o sea, algo que el niño mismo puede aprender a hacer, porque mindfulness es eso, es aprender a uno mismo a trabajar con su mente y le ayuda al niño a ir mejorando sus funciones ejecutivas, entre las cuales está la atención. Sí. ¿Cuáles son las claves para ir ayudando al niño a mejorar la atención y la función ejecutiva? Bueno, cuando es niño, o sea, fuera de mindfulness, lo mejor es que, uno, que los padres le presten atención a los niños. Mm. Y digo, todos los padres dicen, claro que le presto atención. Pues no se dan Sí. cuenta que un niño requiere muchísima atención, muchísima más de la que un adulto está dispuesto o puede darle. Sí. No, y Sí, además yo puedo estar escribiendo y un niño me está hablando y yo le voy contestando y según yo estoy con él, no y estás eso con no es él. prestarle atención. Tú tienes que estar, o sea, le tienes que dar 100% de atención al niño una gran parte del día cuando estás con él. ¿Y eso qué hace en el niño? Eso hace que se sienta visto, se sienta sentido, se sienta escuchado y se sienta seguro. Y lo que va haciendo es que va internalizando tu propia presencia y tu propia atención y cuidado constantes y se van volviendo como una guía interna que le ayuda a estar calmado y tranquilo y regula el sistema nervioso y le permite entonces al niño concentrarse en algo. Pero Mm. si el niño se siente que no lo ven o que no lo cuidan o que no lo atienden y está como pidiendo, y los adultos muchas veces dicen, ay, lo que quiere es atención, pues claro que quiere atención, porque los niños viven de la atención de los adultos. Mm. Así se desarrollan, es su comida principal, ¿no? Entonces, si el niño interioriza bien que está siendo cuidado, entonces muy probablemente tenga mejores recursos en su sistema nervioso para modular su atención. Ok. No es el único factor, pero es un factor ciertamente muy predominante en el desarrollo de la mente de los niños. Y a lo mejor me estoy desviando, pero cuando decimos el niño está queriendo llamar la atención o está haciendo ese berrinche o está haciendo eso nada más para llamar la atención, normalmente creo que nos relacionamos con juicio con los niños de, ay, solo quiere llamar la atención. Sí, lo vemos como que llamar la atención está mal. ¿Y tú qué dirías? ¿Qué hacer con el niño que sí está queriendo llamar la atención, Bueno, pero yo cómo diría que hay que detenerlo? ver el pasado primero, porque Mm. siempre que queremos responder una pregunta de qué harías en tal situación, tienes que ver cómo llegaste allí. Entonces, hay que darse cuenta que un niño llegó a exigir atención porque tiene mucho tiempo con la atención, con déficit de atención de los adultos, Mm, ujú. con Sí, falta de atención de los adultos. sí. Entonces, claro, en el momento la gente dice, ay, bueno, nada más quiere atención. Sí, claro, porque tiene mucho tiempo que no la siente esa atención y no la puede regular, entonces está requiriendo muchísimo de ti. Entonces, creo que en efecto hay que darse cuenta que el niño está pidiendo atención y tal vez demasiada atención, si tú quieres, para la que puedes tú darle al menos, pero para el niño no es demasiada, para el niño es la que necesita. Mm. Y
es establecer estrategias con el niño, que el niño poquito a poquito vaya sintiéndose escuchado y sentido y visto y sus necesidades atendidas. Lo cual es bien difícil, porque los papás trabajan y se van y le encargan al niño a quien sea y el niño se va a la escuela y lo dejan solo, se lo dejan en la tele, etc. O sea, los papás realmente en su mayoría no tienen mucha tiempo y mucho conocimiento del desarrollo de sus niños. O sea, yo veo de repente que doy las charlas para padres de familia y les pregunto que cuántos de ellos, cuando están con sus hijos en la mesa, ellos, o sea, los papás, tienen el teléfono allí al lado o están viendo el teléfono. Y levantaron la mano así con cara de pena a varios, ¿no? Y les dije, ahora, ¿cuántos de ustedes que levantaron la mano le dice a sus hijos que no haga eso? Todos, ¿no? Y todos rojos, ¿no? Pues sí, porque, o sea, no nos damos cuenta que les enseñamos a los niños a estar desconectados. Y esa desconexión se vuelve una desconexión interior y una incapacidad de regular, en muchos casos, su sistema nervioso y sus funciones mentales. Ok. ¿Qué pasa cuando los niños no se pueden regular? ¿Y cuál es el impacto? Pues el impacto de más chiquitos no se ve tanto, bueno, sí se ve mucho, pero se ve peor cuando son adolescentes. Cuando son adolescentes ya es problema, porque en los niños más chiquitos los problemas de regulación pues son principalmente de aprendizaje, de memoria, de poder terminar un trabajo, de hacer su tarea, de llevarse bien en la escuela con otros niños. Tiene mucho que ver con su entorno social y su desarrollo cognitivo y su educación, ¿no? Su desarrollo emocional también. Entonces tú ves que tienen problemas de relación o tienen mucha ansiedad desde muy pequeños. Yo era así, yo era un niño con muchísima ansiedad de niño. Y siempre me estaba picando y rascando y haciendo así. Y pues la verdad que no sé cómo le hice para pasar por la escuela, porque sí, cuando ya empecé a prestar atención a lo que tenía mi mente, era una mente muy desordenada, muy desregulada, ¿no? Pero ya cuando llegan a la adolescencia y el niño se vuelve realmente un adolescente que busca independencia, como es su biología la que lo pauta, pues entonces esa independencia más una incapacidad de controlar impulsos, que es lo que en la adolescencia se ve más, que es una incapacidad de controlar impulsos, y en los adolescentes los impulsos de ser independiente y hacer cosas y luego sexuales y de relación son altísimos, mucho más altos que los impulsos de un niño más pequeño. Un niño más pequeño puede ser impulsivo, pero no se ve muy grave, en parte porque está contenido por la familia y la casa y demás. Pero en cuanto se vuelve un adolescente y sale, esa impulsividad impacta en maneras más importantes su vida, ¿no? Hay una parte que nos has comentado que es cómo el adulto regula al niño. Que, bueno, tiene que ver con todo esto que estás explicando, pero al final el adulto le está dando la pauta al niño para cómo relacionarse con las situaciones o cómo estar en la vida. Sobre todo más chiquitos. O sea, el niño cuando recién nace, su sistema nervioso y su cerebro están biológicamente, digamos, pautados para desarrollarse en sincronía con el estado mental y emocional y la atención de los padres, sobre todo de quien lo cuida más, de quien pasa más tiempo con él. Entonces, o con ella, ¿no? Ocurre una sincronización que es notoria cuando un cuidador está con un niño chiquito. Los latidos del corazón se sincronizan, la respiración se sincroniza, el metabolismo se sincroniza. O sea, hay muchas cosas que empiezan a ir igual, porque justo el sistema nervioso del niño está preparándose para adaptarse al entorno en el que el adulto ya conoce. O sea, el cerebro del niño se está adaptando al entorno que para él es papá y mamá. Y ese entorno es el entorno que su biología le está, pues, en un sentido, entendiendo en su instintividad, ¿verdad? Está entendiendo que es el entorno al que va a llegar al mundo. Entonces el niño empieza a modelar y a agarrar todo tipo de patrones emocionales y energéticos y el sistema nervioso de los padres, ¿no? Y lo digo porque imagínate que tienes un grupo de niños y de repente un niño está agresivo o está como rebelde o no quiere poner atención. Entonces, ¿cómo como adulto le ayudas a que se autorregule? Es que aquí te vuelvo a decir la pregunta, ¿por qué llegó a eso el niño? Es eso. Tienes siempre que pensar para atrás. No puedes tratar de resolver un problema. ¿Qué hago con un niño que hace esto? Yo diría, ¿qué hiciste con ese niño antes?
Es la pregunta, ¿qué he hecho con este niño que es así? Es Ok. importante. Y no nada más, no es para que te culpes y te des de golpes, sino para que te des cuenta qué es lo que le falta a ese niño. Para que Ujú. examines cómo ha sido su crecimiento. Porque para ver, o sea, el pasado lo podemos entender bastante bien si vemos que lo que está ocurriendo en el presente es causado por el pasado. Ujú. Entonces, si tú ves a un niño que es agresivo, pues, ¿qué pasa en su casa? ¿Qué le han hecho a él? ¿Qué amiguitos tiene? ¿Qué relación ha hecho? ¿Cómo piensan sus papás? ¿Cuál es, por ejemplo, los papás se pelean, los papás están ansiosos, los papás discuten? ¿Cuál es el lenguaje de los padres? Los padres son agresivos consigo, son juiciosos con el niño, son juiciosos consigo. Mm. Entonces, hay que ver cómo es realmente el comportamiento de los padres con el niño para entender por qué es agresivo. Porque luego queremos que nos corrijan al niño sin darnos cuenta de que nosotros hemos construido un sistema que produce a ese niño, Ujú. un entorno sistemático que produce a ese niño. Ujú. Entonces, claro, los niños tienen temperamento y carácter y lo que tú gustes genéticamente heredado, pero es muy pequeño. La mayor parte de lo que vemos en un niño desarrollarse es construido por sus experiencias y las relaciones con los padres y su entorno y experiencias de vida. Mm. ¿Cómo nos explicarías el desarrollo de los niños? O sea, ¿qué es lo que va cambiando y cómo van aprendiendo ellos según la edad que tienen? Porque, Pues o bueno, sea, no soy un digo, especialista en desarrollo de niños, pero pero más o menos sí sabes a qué edad es conveniente pues hacer ciertas cosas. mira, no soy un especialista en eso, no te puedo contestar con ninguna autoridad en nada de eso, pero por lo que he visto y estudiado y visto en las escuelas, he trabajado con niños y con maestros, el niño muy pequeño está todavía desarrollando, eh, primero está desarrollando la capacidad de conectarse y sentirse seguro con los adultos, Mm. sentirse seguro en el mundo y sentirse seguro consigo y sentirse seguro con otros niños y con otros seres vivos. Ujú. Y eso es toda la primera etapa del niño. Y a partir de esa conexión también se va modulando mucho de su desarrollo cognitivo, es decir, todo su pensamiento, sus patrones de pensamiento, sus ideas, se van formando sus emociones. El niño no tiene emociones cuando nace, las va cultivando y las va aprendiendo de los adultos. Tiene un sistema nervioso instintivo con mecanismos de defensa, pero no tiene emociones complejas desarrolladas todavía, las va aprendiendo de los adultos. Mm. Entonces, todo eso es lo que está pasando con los niños cuando son chiquitos, ¿verdad? Ujú. Hay diferentes etapas, no me las sé así de memoria, pero hay diferentes etapas cognitivas que van ocurriendo, que Piaget pautó así más o menos con cierta claridad, aunque mucho se ha desarrollado y modificado de eso, pero hay cosas que todavía se ven como que sí son ciertos momentos de desarrollo del niño, tanto en el terreno ético como capacidades mentales, funciones ejecutivas, por ejemplo, Ujú. en los niños eh, funcionan distinto a que los adultos porque se están formando, están entrenando esas funciones ejecutivas, como las capacidades de prestar atención, de dirigir tu atención a voluntad, de inhibir impulsos cuando no son conducentes a un mejor resultado, el tener conciencia de qué es un mejor resultado. Todas Ujú. estas cosas en los niños apenas lo están aprendiendo y lleva una inercia en un sentido biológico a su cerebro para hacerlo, pero toman el entorno como medio en el cual desarrollarlo y con respecto al cual desarrollarse. Ujú. Entonces, pues sí, no así como darte así una lista de cómo se va desarrollando el niño, ¿no? Voy a regresar a algo que habíamos dicho hace rato de cómo trabajar con los niños y nos puedes dar recomendaciones quizá de cómo estar con los niños y también activar la atención. Y creo que algo importante es despertar la curiosidad. O sea, que ellos despierten curiosidad, el interés por algo, entonces llevan la atención a eso, ¿no? Bueno, yo creo que normalmente el niño desarrolla curiosidad solito. Yo creo que una de las principales maneras de entender la educación de los niños es no los estorbes. El Mm. niño lleva una tendencia natural a querer explorar y conocer y curiosidad y demás. Ahora, ¿cómo le estorbamos? Le estorbamos cuando al niño no le hacemos sentir seguridad, no lo hacemos sentir reconocido y validado, Mm. sus necesidades atendidas,
le estorbamos cuando lo humillamos, lo golpeamos, lo castigamos, lo mandamos a su cuarto regañado sin que él entienda qué está pasando, cuando lo tratamos como adulto, cuando creemos que el niño tiene que entender las cosas como uno las entiende. No se cuenta que el niño no tiene todos esos constructos mentales, cognitivos que tenemos los adultos, culturales, ¿no? Que tenemos los adultos. Entonces al niño hay que irle realmente explicando bien las cosas y por supuesto que el niño tiene que aprender límites, porque el niño no lo sabe, no sabe los límites sociales, los tiene que aprender. Pero lo mejor es que los aprenda en un entorno de seguridad y de afecto, que en un entorno de castigo y estrés, porque entonces realmente no los asimila. O el mismo padre se vuelve o madre se vuelve como antagonista del niño. En fin, entonces lo que podemos hacer con los niños, uno podría decir, bueno, sí es quererlos. ¿Por qué quiere decir quererlos? La gente le pega a los niños porque los quiere, ¿entiendes? O eso dicen, ¿no? Le pega porque los quiere, los castiga porque los quiere, los deja en la calle porque los quiere. O sea, ¿qué quiere decir que los quiere? Para que ¿no? aprendan. Sí, por su bien, ¿no? O sea, le quemé la mano para que aprenda por su bien, para que no lo vuelva a hacer, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque lo quiero. O sea, esa es la lógica muchas veces de los padres, ¿verdad? Digo, estoy hablando medio de los extremos, pero la lógica es que todo lo que hacemos, sea malo o bueno, lo hacemos porque los queremos. Y en un sentido es cierto. Es nada más que la manera en que sabemos querer no es la más apropiada para el niño, ¿no? A veces, ¿no? Sí. En algunos contextos. Entonces, no es nada más quererlos, es realmente que los padres tienen que educarse para saber cómo educar a sus niños y tienen que ellos trabajar consigo mismos también, con sus rollos, con sus estados mentales y demás, para que puedan ofrecerle al niño una presencia segura, una presencia amable, una presencia no alterada, una presencia creativa en la cual el niño pueda operar. Entonces, si le das eso, y por supuesto que le des, bueno, lo que necesite para estudiar y para jugar y escuela y demás, el niño desarrolla curiosidad por sí solo. La curiosidad es una tendencia natural del ser humano que tendemos a bloquear, Sí. pero que es natural. ¿Y cómo balancear, por ejemplo, la parte que el niño tiene de jugar y también la parte de las responsabilidades que no le gusta al niño? O sea, a lo mejor se tiene que lavar los dientes y él no quiere lavarse los dientes. O a lo mejor tiene que leer algo porque ya le dejaron leer algo o hacer una tarea de la escuela. Pues lo que pasa es que el niño entienda algo como un deber ser o una obligación o un límite y que ese límite represente estrés, tiene que ver con cómo se lo enseñas. Si para ti mismo como adulto le enseñas las cosas de límites y responsabilidades como algo que tiene que doler, pues el niño va a poner mucha resistencia a hacer esas cosas. Pero si tú le enseñas al niño que es algo que puede integrar y que le ayude y que le sirve y encuentras maneras de hacerlo divertido, útil, ameno, atractivo para el niño, va a ser muchísimo más fácil. Pero vuelvo a lo mismo, pocos padres realmente tienen los recursos educativos para hacer eso. ¿Y cómo educarse como padres o cuidadores? Híjole, pues yo creo que, bueno, hay algunas escuelas para padres y niños, como conozco una amiga educadora, pedagoga, experta, especialista en educación de niños, tiene una escuela para padres y niños. ¿Cuál es para que Se llama el proyecto ¿DEI? DEI, El exacto, proyecto sí, DEI. proyecto DEI, de Ana Serrano. Sí. Proyecto DEI. Sí, métanse a proyecto DEI, está. Es para Ahí eso, es más los primeros chiquitos. 3 años, son los primeros 3 años, porque hay toda una serie de estudios que maneja mucho Ana Serrano, la directora y desarrolladora del programa, que es que los primeros 3 años o los 1000 primeros días de vida de un niño son los que marcan su sistema nervioso para siempre. Son la impronta fundamental sobre la cual va a crecer todo lo demás. Entonces es un proyecto que educa a los padres, a los niños, al contexto familiar, a optimizar esos primeros 1000 días del niño. Eso es una muy buena idea. Supongo que hay muchos otros programas que no estoy familiarizado con ellos. ¿Y qué recomiendas a los adultos para trabajar? Digo, hay muchas herramientas, pero educativas para que ellos puedan trabajar en sí mismos. Pues mira, que sea más hay fácil. unos estudios muy interesantes con esto de la atención plena. Hay unos estudios que no recuerdo, no tengo así tan a la mano frescos, pero básicamente hicieron una comparación entre la efectividad que tenía en varias
medidas, digamos, del niño, funciones mentales, relaciones interpersonales y demás, memoria, capacidad de completar un trabajo. O sea, algunas de las cualidades que se conoce que mindfulness mejora en los adultos, ¿no? Entonces, se hizo un estudio así. Se comparó dónde se beneficiaba más un niño. Si en un taller de mindfulness en el que el niño y el papá tomaban, o algún padre, papá o mamá, tomaban el curso con él, que usualmente se hacen separados y luego se juntan, pues se les da prácticas separadas y luego otras juntas, o si era mejor o daba mejores resultados que solo el niño tomara y no el padre, o que solo los padres o uno de los padres y no el niño. Okay. Y se vio que la máxima efectividad es que lo tomen ambos. Juntos. Bueno, al mismo tiempo. Al mismo no tiempo. Juntos, porque no se hacen juntos, porque las prácticas son distintas. Prácticas para niños son prácticas que usan diferentes tiempos de atención y estímulos y demás, y en un adulto puedes hacer otras cosas porque ya tiene desarrolladas sus funciones ejecutivas como un adulto. Puede estar subdesarrolladas, pero ahí las trabajas como un adulto. Son diferentes aproximaciones, ¿no? Y pero los trabajas separados, pero digamos, es un curso en que los niños se van para este salón y los papás se van a este salón. Okay. Y luego salen y se juntan un ratito y hacen algo juntos. Y así se hace el curso, ¿no? Hay varios cursos que funcionan así. Y luego se les da tareas en casas, cómo estar en casa, cómo estar con el niño, cómo usar la atención, cómo usar la conexión con el niño. Todo eso es un entrenamiento, ¿no? Y luego se comparó con un programa en que al niño se le daba, pero el papá no. El papá, como hacen los papás en general, dejan al niño en el gym y se van, ¿no? Así hacían, ¿no? Dejaban al niño allí y el papá se iba, o la mamá se iba, y recogían al niño. Y luego había otros en el que nada más los padres tomaron un curso de mindfulness, ¿verdad? Pero los niños no. Se vio que el más efectivo era el que habían tomado ambos. Okay. El menos efectivo era el que solo el niño había tomado. Claro, porque regresa el papá y el papá le regresa. El papá todo. lo vuelve a meter en un entorno desregulado. Que tenía más efectividad que el papá hubiera tomado un curso, tenía mayor influencia en el niño directamente que el niño lo hubiera tomado y no el papá. Sí, totalmente, sí. Niño, esto es un niño chiquito, no me acuerdo qué edad es este estudio, no lo tengo tan a la mano los datos exactos, pero te dice mucho de cómo el niño se regula con el adulto. Entonces, ¿qué tiene que hacer un adulto? O sea, cómo el adulto está impactando muchísimo al niño, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Porque lo impactamos de maneras muy sutiles. Cuando el niño no tiene lenguaje, lo impacta todo. Cómo te paras, cómo te sientes, cómo te mueves, o cómo mueves los ojos, cómo gesticulas, todo eso lo está absorbiendo el niño. O sea, el adulto puede decir estoy bien y el niño se da cuenta de la preocupación. Bueno, se da cuenta del estado anímico de tu sistema nervioso. O sea, la empatía a nivel del sistema nervioso es muy rápida en los niños. La empatía con emociones tarda. El niño no sabe que es una preocupación. No puede decir mamá está preocupada, pero no sabe que está preocupado. Pero sí nota que mamá está estresada, que es una activación del sistema simpático. Okay. Y eso lo nota por la respiración, por cómo camina, por cómo se mueve, por el tono de voz, por la velocidad de su lenguaje, por cuánto le presta atención o no le presta atención, cómo resuelve las situaciones la mamá o el papá, ¿verdad? En eso lo nota. A mí me pasó que he hecho, o sea, trabajo de regresar a momentos de la infancia y solo porque regresé a momentos de la infancia, entonces me doy cuenta y digo, ay, sí es cierto, como que aquí nadie me escuchó, o sentía que nadie me iba a escuchar, o sentía que había una... O sea, de grande lo puedo interpretar de cierta forma, pero me doy cuenta de cuánto nos damos cuenta de niños o percibimos cosas o las vivimos de cierta forma, que a lo mejor si no haces un trabajo de conciencia no te das cuenta y ni siquiera ves que te Bueno, está... yo creo que cuando recordamos la infancia siempre metemos la interpretación del presente. Actual. Ajá, o sea, uno no puede decir yo como niño veía las cosas como ahorita las explico. Yo creo que no vemos las cosas como ahorita las explicamos. Cuando explicamos nuestra infancia, la explicamos con la mirada del presente, con ya lo que hemos visto, aprendido, vivido y demás, ¿no? O sea, a mí lo que me pasa... No obstante, sí podemos, desde la mirada del presente, tener una cierta idea de ciertas situaciones y ciertas necesidades que de niños pudieron haber faltado.
Yo no estoy seguro que de niños lo hubiéramos visto necesariamente así, pero de todos modos las terapias que se basan en recordar cosas de la infancia aprovechan los recursos que tiene uno en la actualidad para Para... cambiar algunas deficiencias de desarrollo o malas experiencias de infancia, ¿no? Sí. Bueno, quizás son más sensaciones primarias como de sientes la contracción o el miedo, te das cuenta que tenías miedo. Y, pero bueno, también está basado en el Sí, adulto. hay algo de interpretación del Sí. presente que uno no sabe, ¿no? Ujú. O sea, un niño no sabe bien si tiene miedo, por ejemplo, hasta que no entiende muy bien qué es el miedo y a qué hay que tenerle miedo. Mm, Pero lo que sí experimenta el niño muy claramente es un sistema nervioso que está reaccionando a una sensación de inseguridad. ok. No sabe si llamarlo miedo o si es preocupación o si es qué o es Pero ansiedad. sabe que se quiere alejar o algo. No creo ni que lo sepa, nada más lo hace. O sea, el niño Ah, está inseguro, se siente inseguro y no es que dice, no es que está diciendo, ay, creo que estoy inseguro. No, el niño tiene comportamientos que muestran que evita situaciones, que se aleja, que se esconde, que baja la mirada. O sea, se ujú, le ve en su comportamiento, ¿no? O ujú. sea, no sabemos cognitivamente si usa un lenguaje de emociones como el de los adultos, ciertamente no. Lo va aprendiendo, pero sí tiene los comportamientos que ya después nosotros explicamos como miedo y lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Yo he trabajado con mindfulness con muchas mamás que se dan cuenta que están súper estresadas con los hijos. No con ellos, sino que ellas están estresadas y se vuelven reactivas y luego empiezan a darse cuenta que pueden ser más pacientes y dar más espacio. Y, pero creo que de repente queda una culpa en los papás de, bueno, pero ya hice este daño de yo estar impaciente o que me desesperaba o que gritaba. O sea, modificar va, sí va modificando en los niños como lo que continúa de su crecimiento, porque si los 3 primeros años Los determinan, marcaron mucho. sí, Bueno, no exacto. determinan como hierro, ¿no? Pero son una formación del sistema nervioso muy básico. O sea, hay que entender que el cerebro del niño, lo que hace los primeros 3 años es desarrollar las estructuras básicas neuronales sobre las cuales va a construir el resto de su percepción y sus habilidades y demás. Mm, Entonces, es como el árbol, ¿me entiendes? O sea, son las primeras raíces del árbol sobre las cuales va a crecer el árbol, ¿no? ujú. Entonces, ese fundamento es muy importante. Puedes hacer cambios después, pero son mucho más difíciles, porque los cambios que hacemos ya de adultos cuando meditamos un montón, pues necesitamos meditar 40 minutos diarios por 10 años para que veas, bueno, no tanto, pero, o sea, necesitas meditar un montón para que tu cerebro cambie, porque Ujú, realmente el cerebro ya está en un momento más estructurado y más condicionado, y es muy plástico el cerebro, pero ya ujú. tiene patrones básicos de estructura formados, que es más difícil corregir después o cambiar después, ¿no? Sí. Entonces sí puede un padre de familia, una mamá, un papá que está meditando, o cualquier otra cosa que hace para mejorar su sistema nervioso, su regulación, su atención, su conexión con el niño. Todo lo que pueda hacer para hacer eso es muy bueno. Ujú, Y pues más vale, más sea tarde que nunca. O sea, cuando sea está bien, ¿no? ujú. Mientras más temprano lo haga, pues más va a impactar al niño, porque el niño va a estar en el periodo que todavía asimila mucho de los padres, ¿no? Claro. Mientras más se tarde, pues va a tardar. Tengo una amiga que empezó a venir a meditar cuando su hijo tenía, yo creo que como 5 o 6 años, yo creo él. Y una vez yo había oído hablar de él porque ella me mencionaba, mi hijo Daniel, mi hijo Daniel, ¿no? Y un día me los encontré así en la calle, afuera del súper, y me dice, ah, pues este es mi hijo, Mm. el que te hablaba. Y le decía, ay, ¿cómo le digo? Un niño muy lindo, ¿no? Y le digo, pues, ¿cómo estás? No sé qué. Y me dice, ay, ¿no sabes cómo me gusta? O ya a lo mejor se me lo dijo él o me lo contó ella, pero la cosa es que dijo él, no sabes cómo me gusta que mi mamá vaya a tus retiros, porque cuando regresa, regresa bien suavecita, dice. Sí, sí. ¿Qué le dirías justamente a papás o mamás o que digan, a mí yo me desespero en la meditación, no se me antoja y no tengo tiempo para meditar? Pues es que es un poquito como poner valores, ¿no? O sea, ¿qué quieres de la vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante en la vida? Yo creo que la meditación uno la puede, o sea, no es fácil de hacer la meditación, porque te sientas y te encuentras con una mente desorganizada y descontrolada. Y a nadie nos gusta eso. Pero el hecho de que huyas de eso no lo mejora.
¿no? O sea, yo creo que siempre las cosas que descubrimos que requieren trabajarse en nosotros, requieren trabajarse ya y con continuidad, porque son muy importantes. La mente es la que está detrás de todos los momentos de nuestra vida. Nuestra mente nos acompaña en todo. La mente genera la percepción y la experiencia y las respuestas y las comprensiones y todo. Si no la entrenas, tienes una mente desbocada, desorganizada, que es mucho más controlada por factores externos que por tu propia capacidad de moldearla. Y además una mente no entrenada te puede llevar a una ansiedad Pues severa, te va generando a ansiedad y estrés y deprimirte. irritabilidad y comportamientos que no son ni buenos ni para ti ni para nadie, depresión, o sea, muchísimas cosas que no digo que todo eso es trabajable con mindfulness, pero si trabajas con tu mente y puedes desarrollar mejor tus funciones mentales y tus capacidades de regulación, y desarrollar más algunas inteligencias que están ahí latentes en todos, pues en general tu vida va a ir mejor y la gente con la que estás. Y va a ir mejor, no me refiero en términos materiales, aunque aún ahí puede impactar, sino va a ir mejor en el sentido que vas a estar mejor en la vida. Sí. Vas a estar mejor contigo, mejor con otros, más sano, con respuestas más creativas, más apropiadas. Te vas a sentir mucho más pleno, mucho más saludable. ¿Cómo vives tú la disciplina? Porque a veces la disciplina puede parecer como algo asfixiante y si ya no lo cumplí, entonces ya como que nos vamos a veces al otro extremo. Sin embargo, yo creo que la disciplina te muestra frutos y no los que te muestra al principio. Al principio te puede dar una noción, pero con el tiempo como que empieza a abrir su magia y Sí, ya cuando ves los resultados, ¿no? Cuando ves los resultados. pero con el tiempo y mantenerte y luego puedes no ver Sí. resultados si te mantienes y ves resultados. Ujú. Pero tú cómo vives la disciplina de tal forma que, o no sé si es la disciplina la palabra, pero que mantienes y sostienes la práctica a través del tiempo. Y quizá tiene que ver con los valores, ¿no? Pues O sea, mi intención es inspirar a la gente en que una disciplina puede tener cierto sentido. no sé si disciplina es la palabra porque ya está muy, muy manoseada la palabra y con muchas connotaciones. La gente que tiene, o sea, que piensa que no tiene disciplina y que tiene que hacer una disciplina y que no se puede hacer la disciplina, ya toda una conversación alrededor de la palabra disciplina, ¿no? Sí. Yo creo que lo que ayuda es darse pequeños regalos de momentos en los cuales estés contigo de una manera como lo hace la atención plena y que vayas descubriendo el valor que tiene esto y que cada día lo recuerdes y que te pongas una notita y que digas, de veras que ayer me sentí re bien después de hacer esto y que te des cuenta y que te informes de qué es lo que pasa y que te informes de qué pasa con tu cerebro si haces diario esto y qué puedes esperar que resulte y darte cuenta que una mente que no está trabajada, cuando te sientes a trabajarla, invariablemente encuentras una mente desordenada y caótica y, bueno, hasta cierto punto, ¿no? O incontrolable, ¿verdad? Y que poquito a poquito y con las herramientas de mindfulness vas pudiendo tener cualidades mentales y fortalecer ciertas funciones ejecutivas y ciertas funciones mentales y que realmente no es tan difícil cuando vienes a ver. Yo creo que los principales obstáculos que yo veo que por los cuales la gente no medita son creencias que traen. ¿Entiendes? ¿Cómo qué creencias? Pues la creencia, pues yo no me puedo sentar a meditar, me aburro mucho, ¿no? O sea, piensan que aburrirse está mal, ¿no? Que O si no, dispersarte. que si no estás entretenido en algo, aburrirse pues, está mal. Y no te das cuenta que no, aburrirse es muy buena idea. Aburrirse es un momento muy importante en la meditación, porque es el momento que te estás dando cuenta que dependiente eres de tener entretenimiento todo el tiempo enfrente de ti. Entonces, cuando empiezas a poder estar ya en el presente con su ausencia de entretenimiento y estar presente y atento, te vas dando cuenta que ya superaste el aburrimiento. Que el aburrimiento era simplemente un momento de abstinencia de entretenimiento. ¿Me explico? Y entonces ya te vas dando cuenta que tienes más. Cuando es el entorno que controla tus funciones mentales, tú tienes muy poco poder sobre las cosas. Pero cuando tú puedes decir, no, ahorita no voy a poder entretenimiento, yo voy a estar en mi presente, yo atento a esto, tú estás tomando las riendas en ese momento.
Entonces estás aprendiendo a usar tu mente de maneras distintas. Hay una serie de creencias de que uno no debe distraerse, de que la mente tienes que poderla poner en blanco y yo no la puedo poner en blanco. No. Para empezar, el objetivo no es poner la mente en blanco. Y en segundo, la meditación es como tocar el piano. Nadie sabe tocar el piano. Nadie, a menos que se haya sentado un montón de horas a hacerlo, un montón de años. Entonces, nadie sabe meditar y nadie puede meditar porque no lo han hecho. Lo aprendes haciéndolo. Y siempre que lo aprendes haciéndolo es ensayo y error y nunca tratas de lograr ningún estado particular. Justo las instrucciones de la meditación tienen que ver con que retires la intención de lograr un resultado, por paradójico que eso parezca, y que simplemente estés atento a lo que experimentas interna y externamente en el presente, sin juicios, y que si te vas, vuelvas. Y eso es muchas horas de eso. Diario, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, Sí. cualquier tiempo es bueno. Y así se construye una disciplina fácil. Pues luego decimos, meditar, híjole, ya no me da tiempo. No, tienes 10 minutos ahorita. Exacto. Haz los 10 minutos que tienes ahorita. Sí. No te preocupes que no sean 30. En algún momento ya ves si metes 30. Pero más vale 10 ahorita que nada. Y con el tiempo eso es más probable que crezca a 30, ¿no? A 40 o a 20, ¿no? Fíjate que yo me he dado cuenta cuando empiezo a disminuir la práctica de meditación, cómo de veras que me empiezo a entrar como en neura, o sea, la mente dispersa, ¿no? Sí. O sea, como que empiezan los patrones de estrés. Tu Pero cuerpo a se dominar. regula. El cuerpo es La impresionante. tensión y la acelere. Y, o sea, no me gustaría decirlo como es que necesitas meditar para, sino es que estás entrenando y cultivando cómo estar con la mente, ¿no? Y con la vida. Exacto, sí. Y entonces necesitas estarlo practicando y practicando. Em, Quería preguntarte, cuando trabajas con maestros, o sea, llegas, tú das programas de mindfulness con los maestros para que ellos hagan dinámicas con los alumnos, Con los ¿no? niños, sí. Con los niños. Entonces, ¿cuál es tu objetivo cuando llegas con los maestros? Como, ¿cuál es tu visión con ellos? De tal forma que se pueda extender hacia los niños. Bueno, lo más importante es que el maestro haga una práctica consigo mismo. Por lo mismo que te decía de los papás con los niños pasan más tiempo a veces en la escuela que con los padres, ¿no? Entonces, si tienen un maestro desregulado, con pobre atención, con pobres recursos de atención y hábitos de atención, con malos recursos o pobres recursos de regulación de sus emociones, de estrés, de ansiedad, son irritables, son enojados, desconectados de los niños, porque ellos mismos están desconectados de sí mismos, ¿no? Pues, o sea, ¿qué va a hacer con un niño, no? Lo primero que hay que hacer es ayudar al maestro a que él se regule y que tenga cambios en sus patrones de atención, en sus patrones de relación, su capacidad de conectarse con el niño, de empatizarse consigo mismo, de regular sus emociones, de atender sus necesidades, de entender las necesidades humanas. Digo, hay maestros maravillosos que tienen esto muy incentivo o muy desarrollado de diferentes maneras, pero lo que hago primero es eso, tratar de que los maestros tengan una práctica de atención plena a ellos, que vean el beneficio de hacerlo, que lo practiquen en casa, que lo lleven a su vida, que lo lleven a su relación con sus propios hijos y familias, si las tienen, muchos de ellos tienen. Y para eso le dedicamos como unas 10 semanas de trabajar eso. A veces más, depende de las escuelas y los tiempos que tienen las escuelas. Un entrenamiento de un grupo de maestros lo hago como en 6 meses, más o menos, son como 24 semanas, de los cuales la mitad del tiempo estamos dedicados a que el maestro medite y a atender sus necesidades y estarlo coachando y dándoles prácticas y guías y audios y demás, y explicaciones del cerebro y todo eso. Y luego las otras 13 semanas trabajamos con qué hacer en el salón de clase. Entonces volvemos a las mismas prácticas que ellos hicieron, pero vemos cómo las adaptarías para los diferentes niveles escolares. Entonces ya vemos que, bueno, en secundaria podrías hacer esto y esto, en primaria alta esto, en primaria baja aquello, en preescolar tal, en kinder tal, ¿no? Ok. Y una cosa de decir, que al trabajar con maestros, yo he ido aprendiendo mucho, porque pues yo no soy educador de formación, aunque fui maestro de música 18 años, trabajé principalmente con adultos jóvenes en carrera de composición. Pues trabajar con niños chicos y primaria y secundaria es otra cosa, y kinder y prepi, ¿no? O preescolar.
Y yo he aprendido mucho. De hecho, he diseñado un montón de prácticas para diferentes edades, basado en parte en lo que leo, en lo que estudio, en mi intuición, en mi memoria, en lo que hice cuando era maestro de música, en lo que se sabe de mindfulness y en ponerte a crear estrategias, ¿no? Y juegos y demás. Y luego les pregunto a los maestros, les digo, sobre todo con los de kinder, lo hice más esto. Les pregunto, ¿ustedes creen que esto funciona con un niño? ¿Ustedes tienen los niños? Y me dicen, uy, no, esto difícilmente lo hace un niño, ¿no? Pero esta parte sí. Una cosa, por ejemplo, que vimos muy importante con los maestros de kinder, es que muchas de las prácticas realmente hay que verlas como que las vas a ir construyendo. O sea, como que no comienzas con una práctica, sino comienzas como con pedacitos de la práctica. Y poquito a poquito la vas construyendo hasta que el niño ya tiene la práctica más completa, ¿no? Que es chunkle, ¿no? ¿Cómo se llama el? Chunking, sí. Pero en el caso de los niños es porque el niño todavía no tiene desarrolladas ciertas cosas. Chunking o parsing en inglés, ¿no? Se refiere a que cuando estás practicando algo lo separes en cosas chiquitas, ¿no? Y en parte es eso. Pero con un niño, por ejemplo, una cosa que me di cuenta que era, que me decían los maestros de kinder que es difícil para un niño, es que la lateralidad, o sea, que el niño, la mano derecha, la mano izquierda tocando la mano derecha, pero la izquierda toca el lado derecho de la cara y el derecho tocando el izquierdo. Esto cruzar, para el niño es complejo. Si le das una instrucción en la que tiene que cruzar, es mucho más complejo que si no cruza. Yo no sabía eso. ¿De qué edad más o menos estos niños? Pues estamos hablando 3 a 5 y medio más o menos. 3 a 5. O sea, ¿cómo se poquito a poquito irles enseñando. El cerebro, o sea, el cerebro del niño no tiene todavía mapeado bien su propio cuerpo. Lo cual quiere decir que el niño no lo siente, no siente mucho su cuerpo a menos que lo mueva o lo estimule. Mientras que un adulto, bueno, hay muchos adultos que tampoco lo sienten justo porque nunca lo desarrollaron o lo perdieron. Pero tienes que ayudar al niño a que desarrolle primero la sensibilidad y que se desarrolle la parte del cerebro donde se organiza y se representa la sensación y se genera la sensación. Y los niños muy chiquitos no la tienen. Entonces, cuando tú le pides a un niño que sienta su mano así nada más, pues el niño no siente nada. Piensa que le está diciendo que la mueva, porque como sola la siente cuando la mueve. Entonces realmente tienes que más bien darle movimiento primero y poco a poco ir construyendo interocepción y sensaciones, ¿no? Lo cual va a ocurrir hasta los 5, 6, 7, depende de los niños, pero tarda un rato, ¿no? Sí. Entonces tú puedes ir haciendo las prácticas pautando esto, o sea, dándote cuenta que el niño todavía no tiene este mapa de cuerpo bien desarrollado. Claro. Entonces le puedes dar hasta cierto punto cosas y todos los días un poquito y le vas añadiendo esto y esto y esto y aquello para ayudarle a ir desarrollando. Y hay los especialistas en psicomotricidad y estas cosas en los niños tienen mucho más claro cómo pueden ir desarrollando un plan de mindfulness. Sí, fíjate que una práctica muy padre con los niños de mindfulness para niños, que es como también despertar esta conciencia y la atención, es que se imaginen que son su animal favorito y empiezan a caminar como el animal y eso va despertando en el cuerpo, pues, no sé, las sensaciones en el cuerpo. Pero para ayudar a desarrollarlos tienes que ayudarles a que se vuelvan conscientes de que la sienten. Ajá. Porque no nomás porque uno se mueva se desarrollan. Sí, en gran parte sí, porque uno se mueve se desarrollan. Pero ¿Cómo le dices? ¿Dónde están los músculos? ¿Qué músculos se están moviendo? No qué músculos, sino siente tu brazo, siente esto, siente lo otro. Okay. Sí, porque, o sea, que es un músculo y no han visto mapas del cuerpo. No Claro. les puedes hablar, les tienes que hablar en sensaciones. Y ayudarles en lenguaje de sensaciones, lo tienen que aprender lenguaje de sensaciones para poder reportar sensaciones de cuerpo. ¿No? ¿Cómo qué lenguaje de sensaciones? Pues te arde, te duele, está tenso, está apretado, está duro, sientes que está sujetando, sientes... Está frío, que está caliente. Tienes que ayudar a ponerle nombre a esas sensaciones para que puedan tener una mayor cognición de ellas, ¿no? Sí. Y creo que ayuda mucho que tú lo hagas con ellos también. Sí, porque ellos también te ven que tú lo estás haciendo y entonces ellos también... O sea, y mucho en mindfulness con niños también utilizas props y cositas y muñequitos y diferentes estrategias visuales y táctiles y demás
Porque lo que quieres es que le presten atención a algo de manera intencional, sin juzgar y Ujú, sintiendo como con curiosidad. ujú, Eso es la base mucho de atención de las prácticas, ¿no? Entonces, lo puedes hacer con diferentes estrategias, sí. juegos, ¿no? Y con los maestros de kinder y de primaria, bueno, sobre todo de kinder y primaria, pues yo les pregunto mucho, ¿tú qué harías aquí? ¿Tú qué harías allá? Mm, O sea, ujú, esta es la práctica que pienso que puede servirle a los niños, ujú, o se ha visto, o hay programas que la usan. Y me dicen, sí, esta sí, pero no lo usaría con los de tres todavía. ujú, Les haría algo previo a eso. Entonces ujú. hemos desarrollado como prácticas más fáciles o más adaptadas a diferentes momentos de edad. Entonces creo que el entrenamiento de un maestro, que era la pregunta, ¿no?, inicial, Ujú, el entrenamiento de un maestro para que lleve prácticas de atención plena a los niños requiere aprovechar lo que el maestro ya sabe mm, sobre el desarrollo del niño, sobre las estrategias que se usan en los diferentes momentos y periodos de desarrollo de un niño, y pedirle al maestro que ayude a uno a desarrollar. O mm, sea, el maestro tiene que internalizar en qué consiste mindfulness ujú, para ujú. poder llevarlo a su... Tiene que internalizar lo que es mindfulness para poder llevarlo al salón de clase aprovechando sus propios conocimientos y capacitación como maestro. Ok. Y ya para terminar, Gabino, me gustaría que nos compartieras dentro de mindfulness un caso que a ti te haya sorprendido el cambio que tuvo la persona de empezar a practicar mindfulness y la meditación. Un caso de alguien que, Un caso, a lo mejor algún alumno o alumna o alguien con quien trabajaste o que viste que el papá empezó a trabajar y cambió algo con sus hijos, o sea, pero que te haya sorprendido el cambio, ¿no? pues mira, Después de tantos no estoy alumnos. sí, tantos alumnos y no estoy tan metido en la vida de todos. O sea, me cuentan que ha sido, o sea, tengo muchas cartas de gente que dice la maravilla que ha sido en su vida esto y cómo le ha cambiado y esto y le ha cambiado el otro. Eh, eh, pero pues no tengo los detalles, ¿no? Los únicos detalles que tengo realmente son los míos, ¿no? Mm. Y un poquito mi esposa también que practica mucho, ¿no? Pero bueno, entonces en ti, ¿tú quieres decir Pues tus yo me he de... dado cuenta de esto, por ejemplo. Me he dado cuenta que cuando empecé a meditar me di cuenta que sí tenía la atención dispersa, Ujú, aunque no era el principal problema. Yo veía que el problema, aunque estaba, ya después entendí que estaban relacionados, era que tenía un nivel de desregulación del sistema nervioso que venía desde niño. Lo ok. podía reconocer como una constante, ¿no? Pero ¿qué significa desregulación del sistema nervioso? Pues ¿Cómo lo mucha veías? ansiedad mucha preocupación, pensamientos obsesivos, estrés crónico, no poder estar quietecito, cuando tocaba música, bueno, en parte no estudié, cuando estudié música estudié composición, en parte porque quería ser compositor, pero en parte porque me daba cuenta que no tenía muy buena atención Mm, y ujú, que yo veía a los músicos así de primer nivel y yo veía la atención que tenían y yo decía, no puedo eso. Y no porque me mal juzgara, ¿no? De que no podía, sino que yo me sentaba y me distraía. mm, Nos estaba leyendo una pieza y a la mitad me distraía en qué estaba haciendo, ¿no? O ujú, ujú, sea, sí tenía serios problemas de atención. Pues eso me hizo que la escuela de música fuera difícil. O sea, teniendo facilidad para la música, no tenía mucha facilidad en cierto sentido para la música escrita, mm, porque la música escrita requiere un nivel de atención muy alto ujú, para ujú, poder trabajarse con ella, ¿no? ujú, Entonces, con el tiempo, cuando comencé a hacer las prácticas de meditación propiamente, que fue como hace 30 años más o menos que comencé, poco menos, pues sí me di cuenta que la mente estaba pues, dispersa, ansiosa, con mucha preocupación, mucha ansiedad, con mucha rumiación, ¿no? Mucho darle vueltas a cosas del pasado, mucho estar orientado a lo que va mal, un sesgo negativo muy grande, ¿no? Se le llama en psicología sesgo negativo, mm, a que tu mente está inclinada siempre a lo que va mal, a lo que no está bien, ¿no? Eh, eh, Muchos obstáculos mentales a la hora de hacer las cosas y aún así tenía una profesión decente como músico y compositor, o creo yo. Pero ya cuando empecé a conocer mi mente y empecé a trabajarla, yo realmente me di cuenta pronto los beneficios que tenía porque empezó a cambiar mucho mi creatividad,
mi capacidad de aprender, de crear programas para mis alumnos de música, de ayudarlos a ellos. O sea, se potenció todo lo que hacía en la vida muchísimo y eso que llevaba meses meditando, ¿no? Ujú. Cuando comencé. Ya cuando ya lo entendí mejor y empecé a aplicarlo de manera más sistemática, yo puedo ver ahora cambios importantes. Creo que de los que más me impresiona es que casi no me enredo con cosas, con rollos. O Mm. sea, la mente que tenía antes, no sé, hace unos 15 años o algo, o 10 o para atrás, tenía mucho diálogo interno con mucha ansiedad y mucho estrés. Y ahora paso mucho tiempo del día realmente más contemplando, ¿no? Mm. Claro, cuando trabajas y eso estás usando tu mente y demás, pero paso mucho tiempo atento al presente con mucho menos cantidad de pensamientos estresantes, lo cual me permitió volverme mucho más preciso con mi Ujú. pensamiento, a usar mejor mis habilidades mentales, por supuesto muchísima mejor atención, creo que mejor salud mental y emocional, eso Mm. lo puedo ver fácilmente. Mm. Mejores capacidades de respuesta cuando hay dificultades, también interpersonales, ¿no? Eh, y una de las que más me ha impresionado, porque no me la esperaba, es que pues a mis 63 años me doy cuenta que aprendo más rápido ahora. Mm. Y supongo que es también el hecho de que he estado estudiando muchos años, ¿no? Pero tengo una capacidad de asimilación muy alta. O sea, leo algo y muy rápido se me queda. Mm. Y esto correlaciona muy bien con que mindfulness trabaja mucho cierta parte del cerebro que fomenta justo la memoria, ¿no? Que es el Ujú. hipocampo. Y, este, y creo que tengo eso muy desarrollado. Y pues ya, con eso. A mí me impresiona de ti porque puede sonar a que, bueno, el maestro de meditación que en el día está contemplando y tienes un montón de proyectos y podría decir un montón de trabajo entre que formas maestros, entrenas o sea, para certificarlos para mindfulness, luego a los maestros de los niños de las escuelas, luego tus cursos que siempre estás dando, luego atender a todas las personas más, tu vida personal y todo lo que tengas que hacer más, todo el estudio que haces y la investigación. Entonces, pero a mí me impresiona que tu desempeño, o sea, tu manera de desempeñarte en la vida es como que no se te atoran las cosas. No, no te Sí. veo resistiendo cosas de, esto no tendría que ser de esta forma, o como que vas surfeando la ola. Y a mí me impresiona eso porque creo que es lo que todos queremos, ¿no? Como ir Ujú. surfeando en vez de estarnos peleando con que por qué esto es así, por qué esto está difícil o por qué Y perdemos hay que mucho dedicar. tiempo con nuestros propios obstáculos mentales, ¿no? Ujú. Sí, creo que tengo menos obstáculos mentales, Sí, sí. o si algo va a tomar mucho tiempo y tú se lo dedicas, ¿me explico? ¿Qué Sí. podrías decir? Como, ¿cuál es esa diferencia? Pues mira, lo que pasa es Que, que mindfulness cuando lo agarras ya como una práctica de muchos años, te das cuenta que te ayuda a saber qué pensamientos vale la pena tener y cuáles no, y a qué cosas prestarle atención y a qué cosas no. ujú, No solo cómo prestar atención, sino a qué prestar atención y cómo prestar atención y cuánto tiempo prestar atención, ¿no? Una cosa que las prácticas de atención plena o mindfulness desarrollan mucho es la capacidad de ver tus pensamientos mm, y de darte cuenta que puedes decidir no tener algunos y fortalecer otros, y que hay algunos que vale la pena tener y otros que no vale la pena tener, mm, y que no estás a merced de todos ellos todo el tiempo. Pero si no tienes un entrenamiento, sí estás a merced de ellos. mm, O sea, los ujú, pensamientos realmente, o sea, la mente se condiciona facilísimo por la cultura, por el entorno, por tus experiencias de vida y demás, y luego lleva una inercia propia y ni te pregunta. Tu ujú, mente va sola, ¿no? Entonces, si queremos que nuestra mente colabore mejor con nuestra felicidad, más vale que le ayudes a que tenga los recursos para hacerlo. ujú, ujú. Em, dos o tres libros que recomiendes a las personas interesadas en Pues mindfulness. bueno, uno es mi libro. Mi Sí, libro creo me gusta todavía, lo escribí ya hace como casi 10 años, pero me gusta mucho el libro, mindfulness. Mindfulness, la meditación de conciencia plena, de Kavindu. Ahorita algunas cosas las explicaría un poco distintas, pero aún así es un excelente libro de introducción. Y Ujú, más que introducción, yo creo que es un libro manual, es un manual que te puede servir mucho tiempo. Me parece muy bueno
Es que hay tantos libros, pero me parece muy bueno. Recientemente leía el de Christopher Germer. Mm, eh, no ¿De sé la si es El compasión? poder del mindfulness, creo que se Mm, llama, algo así. Que mete también compasión, porque mindfulness siempre tiene un lado de compasión. El de Kabat-Zinn hay uno muy bueno, el de Donde quiera que vayas, ahí estás. Es un mm, clásico ese libro. Pero hay muchos, es casi depende qué quiere la gente estudiar y hacer, ¿no? ujú, Ahorita hay bastante material de mindfulness. sí. Por ejemplo, hay algunos, los de García Campayo, con quien también hice una formación, una maestría, en la Universidad de Zaragoza. García Campayo, Maite Navarro y Ausia Cebolla, es un grupito, ¿no? De la Ujú, Universidad de Zaragoza, en España. Tienen varios libros, tienen un manual práctico de mindfulness, tienen otro que se llama Curiosidad, Aceptación, La Revolución del Mindfulness, tienen varios relacionando salud con mindfulness, ujú, mindfulness en la práctica clínica, tienen uno sobre la educación muy bueno, que no trae muchas estrategias, trae más que nada estadísticas mm, y qué tipo de programas hay y cuál es su efectividad y algunos lineamientos generales de mindfulness en la educación. ujú, De ellos mismos también hay uno para trabajar con la depresión que se llama Afrontando la depresión con mindfulness. ujú. Eh, um, ¿Qué otro libro iba ¿El a...? cerebro del Buda puede El ser? cerebro del Buda está bien y trae prácticas también. El cerebro del Buda es muy buen libro y te enseña ciertas bases. Creo que es la parte como explican el cerebro, creo que ya hay mejores explicaciones. Mm, Todavía utilizan esta explicación del cerebro reptil y mamífero y todo eso. Y yo creo que el cerebro no está tan separado, está mucho más integrado, o así creo que se ve ahora más. Pero aún así es un muy buen libro. Te ujú, explica con lenguaje muy simple y prácticas sencillas. Te explica qué está pasando en tu mente, cuáles son los beneficios, qué hacer con ella, cómo ujú, practicar. Te dan ahí meditaciones. ujú. Ujú. Oigan, pues si están interesados en meditar, en Ciudad de México están las escuelas Yoga Espacio, donde hay impartes los programas de meditación Sí, para yo la doy vida. meditación, sí. Luego está la página meditacionparalavida.org, donde hay Sí. meditaciones. O yogaespacio.com, porque es ahí donde se Ah, anuncian los cursos. Sí, porque yogaespacio.com. Meditación para la Vida es una buena página, pero son los recursos de estudio. Claro. Son las prácticas y las notas de los cursos. Pero si quieres saber sobre el programa y dónde están y todo eso, yogaespacio.com. Sí, y luego está Yogaespacio.com. Meditator, que estás en esa Insight Timer. Insight Timer, que es donde tienes ahí también. Es una app para teléfonos Ujú, y también hay para desktop, en la que hay meditaciones, hay de muchos maestros, hay miles de meditaciones y yo ahí tengo pues, unas cuantas meditaciones, ujú. unas 30 o algo así. Cabindo, así lo encuentran. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? ¿Un último mensaje o algo? Pues no realmente. Ok, pues muy bien, muy padre todo esto que nos Gracias, compartiste. Gracias. gracias, gracias. Pues espero que les sirva a todos los que escucharon esta entrevista. También les propongo compartirla con otras personas que también creen que pueda servirles y comenten qué es lo que más les gusta, qué les sirve o dudas o preguntas acá abajo en los comentarios. Gracias.